En el noroeste de Beijing, un cañón de 20 kilómetros atraviesa las montañas. Es el cañón Yuyun, también conocido como Guangkou. Es el paso más importante para llegar a las llanuras centrales desde la llanura de Mongolia, atravesando las montañas Taehan y las montañas Yan. El paso de Yuyunkwan se encuentra en medio de este cañón. Año 1372. Justo después del Año Nuevo Chino, en los fríos y helados riscos de las montañas Yan, un batallón de caballería parte del paso de Yuyunkwan para comenzar un arduo viaje. Un general de 40 años de edad, Xu Da, el fundador del paso de Yuyunkwan, va a enfrentarse a la prueba más rigurosa de su vida. Cuatro años antes, en el cuarto día del primer mes lunar, había nacido una nueva dinastía, la dinastía Ming. Zhu Yuanzhang, un ambicioso héroe de los estratos más bajos de la sociedad, consiguió el control de la ciudad más próspera de la baja cuenca del río Yangtze tras una sangrienta guerra de 12 años. Este emperador, nacido de las clases más bajas, esperaba conseguir un fuerte y duradero gobierno dependiente del poder militar, para lo que confiaba en un general con grandes capacidades militares, Xu Da. El verano de la fundación de la dinastía Ming, el ejército liderado por Xu Da cruzó el río Amarillo para atacar la capital de la dinastía Yuan. Con los soldados Han bajo las murallas de la ciudad, el último emperador de Yuan sorprendió a todos retirándose hacia las llanuras del norte. «150 años antes, el ejército de los antepasados de estos mongoles habían conquistado el mundo agrícola al sur de las praderas septentrionales. Medio siglo después, no tenían más remedio que retirarse a su lugar de origen. Cuando Xu Da y sus soldados llegaron a Peiping, recibió órdenes de proteger los alrededores de la ciudad por las montañas Yan, por lo que inició la construcción del paso de Yuyunkwan. Según los registros históricos, Xu Da construyó un cuartel de piedra entre dos montañas, con una circunferencia de más de 4 kilómetros y una altura de 14 metros. Tras más de 200 años de construcción y renovación, el paso de Yuyunkwan se convirtió en un completo sistema de defensas con 5 líneas defensivas diferentes. Precisamente, Xu Da se sirvió del paso para desvanecer el poder de los mongoles sobre la Gran Muralla 2 años después. Era la primera vez que el régimen político de los Han de las llanuras centrales recuperaba el poder sobre la Gran Muralla desde el siglo X. Tras su retirada, la dinastía mongola continuó con su imperio a 200 kilómetros al norte de Beijing. Debido a sus grandes territorios y su gran caballería, seguirían siendo la mayor preocupación del emperador Zhu Yuanzhang. El emperador procedente de la cuenca del Yangtze tenía la esperanza de poder controlar todo el territorio de la dinastía Yuan, incluidas las praderas y el desierto al norte de la muralla.
En la primavera de 1372, Xu Ta dirigió a 150.000 soldados a través de 3 rutas diferentes para atacar el poder principal de los mongoles. El emperador esperaba solucionar de esta forma el problema de los territorios del norte. El general Xu Ta logró consecutivas victorias que permitieron a los Ming avanzar en las estepas. Las noticias de los logros circulaban con rapidez, pero el emperador no demostró ningún tipo de alegría, sino que seguía advirtiendo al general de que no subestimara al enemigo. Pero la sed de victoria de Xu Ta acabó con su calma y la razón. Cuando sus hombres entraron en Kowloon, fueron emboscados por los mongoles. Tras aparentar la derrota en batallas menores, habían provocado al enemigo a avanzar en sus territorios para conseguir desgastarlo. De esta manera pudieron elegir el momento y el lugar para iniciar su batalla. Se trataba de la táctica de batalla más antigua entre las tribus nómadas. Tras más de 5 meses de expedición en un lugar extraño, frío y seco, y sin contar con refuerzos, el ejército imperial se vio en una situación muy delicada. La infantería de Ming sufrió los ataques de la caballería mongola, que acabó con más de 10.000 hombres. La derrota de 1372 fue un duro golpe para la ambición del emperador. El imperio aprendió que acabar con la dinastía Yuan sería una tediosa y duradera tarea. Un año después, la dinastía Ming comenzó la construcción de pasos de montaña y defensas en el norte. En el año 1373, en el corredor de Hexi, el paso más estrecho entre los sistemas montañosos del sur y del norte, se construyó un cuartel de más de 730 kilómetros de perímetro y 6 metros de alto, que sería el precursor de Yaoyuan. En el 1374, la dinastía Ming inició la construcción del nuevo paso de Yanmen en Shanxi. Hoy en día, a 20 kilómetros al norte del condado Tai en Shanxi, se mantiene en pie un imponente paso en medio del valle. En el año 1381, Xu Ta inició la construcción de un fuerte que conectaría las montañas Yan con el mar de Puhai, que se denominaría el Paso de Shanhaiquan. Ese mismo año dirigió a 15.100 hombres para construir un total de 32 pasos en las montañas Yan. Las ruinas de estos famosos pasos de Ming aún conservan las características del general Xu Ta. La línea fronteriza en el norte, controlada por la dinastía Yuan de Mongolia, era vital para el mantenimiento de los Ming. Solo dominando esta zona se acabaría con la amenaza mongola. El sistema de defensa comenzaba en el oeste, en el paso de Yaoyuan, y llegaba al oeste hasta el mar de Puhai. Entre las estrategias militares de defensa se encontraba el mantenimiento de las zonas fronterizas inicialmente construidas por los Ming.
A finales del año 1392, un ejército de Ming acababa de cruzar la Gran Muralla en dirección al norte. Se trata de un grupo de jóvenes que han dejado de ser granjeros, deseosos de saber qué les depara el futuro. Cuatro años antes, un ejército aún mayor había partido hacia las llanuras del norte por el mismo camino comandado por el joven general Lang Yu. Había dirigido a las órdenes de Xu Ta y había sido testigo de la derrota. Sin embargo, esta vez las órdenes del emperador eran ir aniquilando cualquier vestigio de poder mongol conforme avanzaban. Fue un arduo camino, avanzaron 2000 kilómetros al norte desde las fronteras de Ming. Era necesario cruzar el desierto, por lo que la más mínima distracción podría ser fatal. Los soldados de Yuan del norte no esperaban que Lang Yu tuviera el valor de cruzar el desierto. Por eso, cuando los soldados imperiales aparecieron ante sus campamentos, no les quedó más remedio que huir. En la batalla del lago Baikal, el ejército de Ming capturó a más de 3.000 nobles mongoles, 77.000 soldados y 150.000 cabezas de ganado. La dinastía Yuan había recibido un ataque demoledor. El emperador Zhu Yuanzhang construyó al norte de la muralla los cuarteles estratégicos de Taning, Kaiping y Tongshen, donde acuarteló a soldados que cultivaban la zona y gracias a los cuales la dinastía Ming logró el control de la zona al norte de la muralla, tierras muy fértiles para el pastoreo. En este reclutamiento en Shanxi se alistaron los soldados que irían a salvaguardar las inmensas llanuras septentrionales dominadas por el pastoreo. Para este joven, era una gran oportunidad de cambiar el destino de su familia. Según la normativa estipulada por el emperador Zhu Yuanzhang, una de cada 3 familias debía alistar un soldado que posteriormente tendría una familia. La familia de este también podría alistarse en el futuro. De esta forma el puesto de soldado se iba pasando generacionalmente. Los lugares de administración construidos en las estepas del norte tenían una categoría parecida a la de los condados. Cada uno de estos cuarteles contaban con 5.600 soldados y oficiales, y bajo cada cuartel habían determinadas oficinas administrativas con tamaño más pequeño. La administración más pequeña era la unidad mínima de control. Al final del reinado del emperador, en el norte, había 92 cuarteles y 8 oficinas pequeñas, con unos 520.000 soldados. Los soldados jóvenes contaban con 50 acres de tierra en las estepas que rodeaban los cuarteles. Según la normativa de la dinastía, podían dividirse entre los soldados y sus generaciones posteriores podían heredar las tierras. Además, sus familiares evadían los impuestos durante los 2 años siguientes.
Por estas condiciones, los jóvenes deseaban partir de su hogar y comenzar una vida nueva más allá de la muralla. Estos campesinos, compuestos de soldados, podían hacerse a las armas en cualquier momento y convertirse en un soldado normal. Los gobernantes tenían la esperanza de que este tipo de asentamientos de soldados resolvieran los problemas de capacidad militar en las fronteras. Sin importar la gestión de la organización, el sistema de la dinastía Ming llevó al acantonamiento de soldados a un nuevo nivel que perduró durante 300 años. Las medidas obtuvieron notables resultados, por lo que el emperador afirmó que la nación estaba produciendo millones de soldados sin gastar ni un grano de arroz de los ciudadanos. En la llanura Tumochan, en la orilla norte del río Amarillo, aún se mantienen las ruinas de un antiguo cuartel. Se trata de un cuartel construido con loés comprimido, con un área de unas 3.000 piscinas. Este cuartel protegía una zona en la que el río gira hacia el noreste, cuenta con un impenetrable torreón de 9 metros de altura para defender el caudal del río Amarillo. El cuartel de Tongshen es el cuartel más grande construido por los Ming al norte de la muralla. No era solo la mayor estructura defensiva de Hetao, sino que además era un importante punto defensivo para todo el norte de la dinastía. En los miles de kilómetros de estepas, los cuarteles de la dinastía Ming en los que se acantonaban los soldados para cultivar, consiguieron una enorme importancia y pasaron a ser un componente del sistema de defensa de la Gran Muralla, que sirvió a la dinastía de segunda línea defensiva entre el paso de Shanghai-Quan y el paso de Jiaoyu-Quan y como método de avance de la influencia de Ming 200 kilómetros hacia el norte. Gracias a este sistema, la dinastía Ming logró introducirse en las estepas, debilitando el poder de los mongoles, que ya no podían luchar contra el Imperio Central. Año 1399. Peiping. Chu Ti, el cuarto hijo de Zhu Yuanyang, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida y la de muchas personas. Con solo 11 años, se había convertido en el rey de Yan. Con 21 años comenzó su carrera de guardia en Peiping. Aunque posteriormente se ha tachado de tener sangre mongola, fue sin duda un ingenioso y valiente comandante. Se ganó el favor de su padre tras resistir un ataque de los mongoles en el norte. En estos momentos, ya había vivido en el norte durante 18 años. En los últimos años de Zhu Yuanyang como emperador, este nombró a sus hijos reyes de las zonas fronterizas en el norte para que pudieran tomar el control del ejército, aumentando su propia influencia en la zona y consiguiendo un mayor poder militar. Los reyes emplazados en el norte
se denominaron los Reyes de la Muralla. Con ellos el emperador se aseguraba la tranquilidad en las zonas fronterizas. Desde 1390 hasta 1396, con Yu Ti como líder de los Reyes de la Muralla, se llevaron a cabo 5 campañas contra los mongoles, que aumentaron la paz y la estabilidad de las zonas fronterizas. En el 1398, una enfermedad acabó con Zhu Yuanyang, por lo que el trono fue heredado, según las costumbres, por su nieto Zhu Yuanwen. Este joven emperador, conocido como Jian Wen, decidió llevar a cabo reformas como la de reducir el poder de sus tíos, los príncipes hereditarios. En una tesitura, pues si no actuaba, el nuevo emperador acabaría con su poder. Finalmente decidió actuar. Yu Ti dirigió a los 800 guardias imperiales del Palacio de Yan y dio comienzo a una sublevación. Asesinó al canciller enviado por el nuevo emperador para proteger Peiping y acabó con las relaciones con su sobrino. La sublevación de Peiping acabó con la victoria de Yu Ti, rey de Yan, pero este sabía que sería una lucha desigual. Él tan solo era un príncipe heredero y ahora su enemigo sería toda una dinastía. Si quería alzarse con la victoria, tendría que encontrar a un poderoso aliado. Desde finales del siglo XIV, tras el colapso de la dinastía Yuan del Norte, los mongoles habían vuelto al estilo de vida en tribus que habían tenido antes de Gengis Khan. Algunas de las tribus que vivían en la dinastía Ming habían comenzado a aceptar el sistema imperial. Lianjia pertenecía a una de ellas. Yu Ti consideraba que la sobresaliente caballería de la tribu de Lianjia sería un gran aliado por su capacidad de asalto a largo alcance. Tras 4 años de cruenta batalla, el ejército de Yu Ti logró abrirse paso por las puertas de Nanjing y ocupó la capital. La guerra había finalizado. Yu Ti reemplazó a un Jian Wen en paradero desconocido y se convirtió en el tercer emperador de la dinastía Ming. La campaña de Jingnan por el poder de la dinastía Ming acabó con el sistema de reyes de la muralla de principios de la dinastía. Yu Ti examinó el problema de las defensas en el norte hasta llegar a la conclusión de que debido a la lejanía de la capital era difícil defender las fronteras de los mongoles. La existencia de los reyes de la muralla no era necesaria, pues solo si el emperador era quien se encontraba en la frontera, la capacidad ofensiva y defensiva de la gran muralla de las montañas Yan y Taihan sería eficaz. Comenzaba así un inmenso proyecto real a poca distancia de la gran muralla imperial en el norte.
Ruan An, un aclamado arquitecto vietnamita, despertó el interés tras 15 años de mandato del emperador Chu Ti en 1417. Diez años antes, un aún joven Ruan An había sido capturado en la batalla de conquista de An Nam. Ahora iba a cumplir el deseo de los gobernadores del imperio. Peiping, que en el pasado había sido la antigua capital de los mongoles, Tatu, tenía una situación geográfica. Desde su llegada al poder, Chu Ti había anulado el sistema de reyes de la muralla para acabar con la amenaza de los príncipes hereditarios. En el lugar donde se habían establecido las defensas fronterizas, se fue reforzando el sistema de murallas defensivas a la vez que se llevaban a cabo las continuas campañas contra los mongoles. En el año 1413, Chu Ti ordenó construir plataformas de señales de humo en los condados administrativos y creó unas normas fijas para su construcción. Al año siguiente, reguló la construcción de fuertes militares. Desde Xuanhua en Hebei hasta el valle de Datong en el oeste, se construyeron plataformas de humo cada 500 o 600 metros en las cimas de las montañas. Su precisa adaptación al relieve para aprovechar la superioridad que brindaba el territorio y aumentar su visibilidad supuso un proyecto de ingeniería difícil de explicar con las técnicas existentes en el momento. El gran emperador Chu Ti consiguió hacer realidad un sueño cuya culminación fue el desplazamiento de la capital hacia un lugar estratégico cercano al norte, Peiping. En el año 1415 se finalizó otro enorme proyecto de ingeniería. Los constructores habían despejado el extremo norte de un canal de navegación y habían construido un acueducto de 130 kilómetros para que el agua pudiera discurrir desde los más de 30 metros de altura del río Amarillo hasta Beijing. En el canal se construyeron 36 esclusas que permitirían al torrente de agua llegar hacia Beijing para atraer a una gran cantidad de campesinos y soldados. El emperador había logrado movilizar a toda una dinastía. 1 millón de personas participaron en la construcción de la ciudad prohibida. De entre ellos, muchos eran paisanos del eunuco Ruan An. Este parecía tener el don de la arquitectura. Su precisión y su capacidad de determinación aseguraban la calidad del proyecto. Ruan An transformó la ciudad que habían dejado los mongoles. Se construyeron puentes, trincheras y el palacio real donde viviría el emperador al oeste de la ciudad prohibida. En el año 1420 se finalizó la obra de un gran altar de sacrificios en las afueras del sur de la ciudad, el Templo del Cielo. La ciudad estaba lista para ser gobernada por los Ming. En 1421, el emperador Chu Ti, tras trasladar la capital desde Nanjing hasta Peiping, cambió el nombre de la ciudad por Beijing. Durante el nuevo año, una enorme misión diplomática extranjera llegó al nuevo Palacio Imperial. Chu Ti recibió a los invitados en el majestuoso Palacio de la Ciudad Prohibida, que había sido construido recientemente.
Participaron en esta nueva ceremonia imperial reyes de Asia Central, Oriente Medio, África y de otros muchos países que habían llegado a través de la Ruta de la Seda y habían cruzado la Gran Muralla para llegar hasta Beijing. Otros habían cruzado los mares Índico y Pacífico en los barcos del tesoro de Zhenghe para demostrar lealtad al gran emperador. Durante el mandato de Zhu Di, se fundaron las ciudades militares de Liaotong, Xuanfu y Datong para proteger los alrededores de la capital, Beijing. La ciudad de Datong tenía jurisdicción sobre la Gran Muralla, existente entre la fortaleza Zhengkou de Shanxi en el este hasta la montaña Yajiao en el oeste, con una longitud de 335 kilómetros en total. El ejército de élite protector de la ciudad, sumado a sus recursos naturales, así como el poder de convicción y de gobierno del emperador, aumentaron la efectividad de las estrategias en las zonas fronterizas. Además, la Gran Muralla permitía una rápida reacción en caso de sufrir una invasión. En el año 1421, una flota de cientos de buques partía de la costa suroeste de China. Se trataba de la flota más grande del mundo. Su comandante era Zheng He, el eunuco de mayor confianza del emperador Zhu Di. Era la sexta vez que la flota de Zheng He navegaba hacia Occidente. Para entonces, los mongoles ya habían sido expulsados fuera de la Gran Muralla. La situación, cada vez más estable en las fronteras, había llevado a la recuperación de la economía agrícola y el comercio, y la artesanía también se desarrolló para conseguir una nación cada vez más poderosa. En el año 1405, en el noroeste del imperio, el octavo Tamerlán fue junto a 5.000 mongoles y 16.000 piezas de ganado a pedir asilo político a la dinastía Ming. El emperador le dio un nombre Han, Uyuncheng, y lo envió a Lianzhou. A partir de este año, Zhu Di había tomado una importante decisión, la de crear una imponente flota que representara la dinastía en los territorios occidentales. Esta vez, la misión de Zheng He era la de escoltar a los 16 funcionarios de distintos países que habían participado en la ceremonia imperial en su camino de vuelta a sus hogares. En el astillero, situado en los cauces bajos del Yangtze, los artesanos trabajaban a deshora para conseguir finalizar la flota, y en los astilleros cercanos a la capital se fabricaron 1.681 buques, entre los cuales se encontraban los barcos del tesoro de 9 mástiles. Los ingenieros navales de China habían dominado la técnica de construcción naval bastante tiempo antes. Insertaban 3 capas de madera sobre una estructura de madera de pomelo, utilizaban fibra de cáscara de coco para rellenar los huecos y, por último, se untaba el cuerpo del barco con una mezcla de aceite de tún y cal. Este era el buque más grande de la flota imperial, con 150 metros de longitud y 60 de ancho. En esa misma época, la segunda flota más grande del mundo provenía de Venecia, con 300 navíos ligeros. La longitud de estos barcos no llegaban ni a un tercio de los de la flota de Zheng He.
mientras que el ancho tan solo llegaba a un sexto de estos, lo que solo les permitía entrar en batalla con condiciones favorables. Sin embargo, la flota de Zheng He tenía la capacidad de resistir a toda clase de tormentas marinas. La primera mañana de navegación, el timonel se aseguró de que el rumbo estaba fijado hacia la estrella polar y el navegante hizo las mediciones para comprobar su latitud. Tras obtener los datos, la tripulación navegó durante 24 horas hacia el sur y posteriormente volvió a medir la latitud de la estrella polar. De esta manera, no solo conseguían fijar el cambio de latitud, también el cambio de magnetismo para corregir sus compases, lo que les permitía conocer la velocidad y la distancia. Estas técnicas de navegación están recogidas en el Wu Pei Zhi, una monumental obra militar que recogía tanto las técnicas navales recabadas en estas expediciones, así como una gran cantidad de importante información sobre el sistema de defensa de la Gran Muralla. En el Cabo de Buena Esperanza, punto de unión entre los océanos Índico y Pacífico, la flota se enfrentó a un reto de vida o muerte. Durante el viaje se encontraron con tormentas muy violentas que demostraron la fiabilidad de la tecnología naval china. Debido al cuerpo de los barcos y a su estructura interna, los navíos de Zheng He eran los buques de larga distancia más fiables del mundo durante el siglo XIV y principios del XV. La ruta de la séptima expedición al oeste, comandada por Zheng He, comenzaba en el Océano Pacífico Occidental, cruzaba el Índico hasta llegar a Asia Occidental y a la orilla este de África, pasando por 30 países diferentes. Supuso el inicio de las rutas navales entre el Pacífico y el Índico. A principios del siglo XV, cuando el resto del mundo aún no se había lanzado al mar, las flotas navales de China ya tenían gran experiencia cruzando los océanos, llevando la avanzada civilización china a otras partes del mundo y reforzando el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, una hazaña primordial en la historia antigua de China. En una noche de principios de verano, tan solo 3 meses después de que se celebrara la gran ceremonia, un rayo golpeó a la ciudad prohibida. Provocó un intenso fuego que pronto quemó los 3 pabellones más lujosos del palacio. El emperador, que creía que su poder era divino, consideró que el devastador fuego había sido un castigo de los dioses. El emperador Yu Ti estaba pasando por el momento más frustrante de su vida. Los constructores del Palacio Imperial habían trabajado durante todo el año de manera gratuita para el emperador. Los alimentos se habían desplazado y los almacenes cada vez estaban más vacíos. El hambre comenzó a azotar a los ciudadanos que vivían lejos de la capital. En el sur se inició una devastadora epidemia que en 2 años hizo perder la vida a más de 170,000 personas tan solo en Fujian. El incendio incentivó las críticas por haber desplazado la capital hasta Beijing. El ministro de Finanzas, Xia Yueji, que había intentado financiar la ciudad prohibida y los viajes de Zheng He, decidió asumir su responsabilidad ante el desastre, pero este hecho tampoco logró apagar la indignación que se sentía dentro del imperio.
En los 4 años siguientes, el emperador Yuti, con ya más de 60 años, dejó de ser el heroico gobernante que había sido para dejar salir a un violento e irascible anciano. En el primer mes del año lunar de 1424, los mongoles invadieron las fronteras del norte. Un sexagenario emperador vio en este hecho una gran oportunidad y partió en persona a una expedición contra los mongoles. Durante su juventud, había vencido en multitud de ocasiones a los mongoles gracias a su rápida caballería. Convocó a soldados de Shandong, Shanxi, Henan, Shanxi, Liaodong para reunirse en Beijing y la región Xuanhua de Hebei. Antes de esa campaña, el ministro Xia Yuanji, experto financiero más leal al emperador, que había conseguido financiar los proyectos de la Ciudad Prohibida y del Gran Canal, así como las expediciones de Zheng He, avisó al emperador de que sería imposible encontrar una forma de financiar la guerra que se avecinaba, por lo que el emperador lo encarceló. El objetivo del traslado de la capital hasta Beijing era controlar la Gran Muralla de norte a sur. Para ello, el emperador había iniciado numerosas expediciones militares desde el norte. Su sueño era unificar todos los territorios en un único gran imperio. Sin embargo, la guerra no llevó a la paz, ni tampoco logró cumplir el anhelado sueño del emperador. Durante los 3 meses de expedición, una enfermedad acabó con la vida del emperador a los 64 años de edad. El funeral de Yuti se celebró en un Beijing devastado por un incendio. La procesión del funeral se alargó durante 2 días hasta llegar a la majestuosa tumba imperial en la montaña Tianshu, al noroeste de Beijing. El imaginativo emperador abandonaba la vida, pero sus políticas continuaron durante más de 200 años. Beijing seguiría el punto estratégico más importante de la Gran Muralla. En el año 1430, el sucesor de Yuti desplazó el último fuerte en la llanura de Mongolia, en Tuolun, hasta Tushekou, en las montañas Yan. Los cuarteles construidos por Zhu Yuanyang al norte de la muralla se trasladaron hacia el sur de la misma. Hoy en día, en Chicheng, Hebei, aún se mantiene en pie un fragmento de muralla. Se trata de las ruinas del cuartel de Tushekou desde que se desplazaran los cuarteles hacia el interior del imperio. Esta inaccesible fortaleza, situada en las praderas del norte, controlaba el paso hasta la capital. Se convirtió en el paso de defensa militar más importante de la dinastía Ming. Tras la muerte de Yuti, el sueño de unificar el exterior y el interior de la muralla se volvió muy remoto. El nomadismo y la agricultura volvieron a aislarse. Los habitantes de las vastas estepas más allá de la muralla no tenían más remedio que desplazarse hacia el sur para cometer saqueos para mantener su economía.
La estrategia militar de la dinastía Ming pasó a centrarse en la defensa de sus territorios. La Gran Muralla, desde el paso de Shanghai-Quan hasta Yaoyuan, se convirtió en el moderador de las relaciones con los mongoles y la línea de comercio entre ambas naciones. Una vez finalizada la crisis en las fronteras, China había avanzado a pasos agigantados en la época mundial de la navegación. A partir del siglo XV, comenzó a ser la primera potencia económica mundial. La porcelana, la seda y el té chinos pasaron a ser productos muy apreciados por los europeos. 70 años después del final de las expediciones de la flota de Zheng He, los astutos españoles y portugueses comenzaron a utilizar sus rutas navales. Era la época de la navegación, que daba paso a un floreciente comercio internacional.